demasiado clave en el libro de Mateo. Se sale muchísimo de la línea que ha hecho, que es un mensaje muy puntual, muy particular, ¿sí? Y sobre todo que Mateo quiere de su evangelio. Antes, ya quedan poquiticos capítulos. Y es un discurso que va del capítulo 24. Bueno, sí, empieza en el capítulo 24, 22 y 23. Es como está fabricado. Después viene lo que es la pasión, la muerte del Señor, su resurrección y finaliza Mateo. Entonces, bueno, primero, yo quería como contextualizar un poquito, porque fíjense la pregunta que nos hizo la señora Luzmeri, ¿sí? O desde dónde parte la pregunta, más bien, de una discusión que tiene con una persona acerca, bueno, con no cualquier persona, con un pastor. Y este pastor le dice, bueno, la discusión está girando alrededor de el fin de los tiempos. ¿Si es correcto, Sí, señora Dani. Rosemary? Ok. Pregunta para todos nosotros. ¿Qué significa el fin de los tiempos? ¿Cómo usted y yo definiríamos el fin de los tiempos? ¿Usted qué piensa cuando está pensando en el fin de los tiempos? Don Guillermo se Yo arriesga. creo que el fin de los tiempos será cuando el Señor Jesús vuelva. Ok, dice don Guillermo que cuando el Señor vuelva. Por Por segunda segunda vez, vez. ¿sí? Bueno, Ok. ¿Quién más quiere decirnos acerca del fin de los tiempos? ¿Qué entiende usted? ¿Qué piensa usted acerca del fin de los tiempos? Daniel, Dale, bueno, Fer. yo pienso que bueno, no sé, y de verdad voy a hablar dentro de mi ignorancia, ¿cierto? Yo entiendo por el fin de los tiempos que ya estamos en el fin de los tiempos, porque en lo que acabamos de leer dice que no es el fin, es un proceso y el proceso ya lo estamos viviendo, ¿cierto? Porque son todas las cosas que están sucediendo en este momento. Entonces, todas las cosas que decía, que leímos, que inundaciones, bueno, todo lo que parecía, epidemias y todo eso, es esto. Así lo siento yo y creo que puede ser así. Bien, No sé bien, si me estoy muy buena equivocando. anotación. Bien, igual pienso yo que no podemos hablar desde la ignorancia, pues todos hablamos desde la ignorancia. ¿Qué dice la señora Miriam? Pues de pronto yo pienso que el fin de los tiempos es como cuando se ha cumplido todo lo que está escrito en la palabra, toda la profecía, todo lo que el Señor nos dejó para que conocieran. Ok, ok, la profecía. Esa palabra profecía es muy amplia, pero bien, bien. ¿Qué más opinan acerca del fin de los tiempos? ¿Qué dice Leni Andrea? Para mí el fin de los tiempos también hace una alusión a que el Señor viene, ¿no? Que es el momento para que Él va a volver. Pues, quizás esto vaya a pasar cuando Él venga. Ok, entonces Leni bis con don Guillermo. La segunda venida, dando la mano allá. Yo, para mí, aparte de lo que dijo don Guillermo y Lenny, sería como pues el principio del fin de este plano, por decirlo así, de este universo, ¿sí? La culminación de la voluntad de Dios. La culminación de la voluntad de Dios. Bueno, no culminación así ya terminando, sino como que ya lo último que tiene que pasar, sí, según
ya el fin de este universo, que el fin pues pasará, o sea, este universo tendrá un fin, ¿sí? Y pues en este universo estamos pues, nosotros y los ángeles, bueno, entonces ahí es donde empezará lo bueno. Yo también pienso que es el cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra. Bueno, ¿alguien más? La señora Carmen. O sea, ser todo ese triunfo el reino de él. Ok, muy bien, eso sería, creo que en todo lo que ustedes dicen tiene mucha cabida, porque el fin es algo amplio de tratar, ¿sí? Si nosotros quisiéramos tratar esto, creo que nosotros estamos acostumbrados a la factoría, es decir, a lo que nos ha fabricado Hollywood, ¿sí? A lo que nos ha fabricado. Nosotros tenemos una visión muy hollywoodense de la cuestión. Nos estamos imaginando por un lado un diablo y estamos pensando desde la religión, pienso. Simplemente en la venida de Jesús. Es una construcción de la cultura misma. La palabra es mucho más amplia y la palabra es mucho más profunda, pero encontrar con varias cosas, ¿sí? Y es que uno tiene que contextualizar, y ese proceso creo que es uno de los procesos, pero al mismo tiempo más olvidados, más tenidos en poco dentro de los creyentes. El creyente le enseñaron a leer la Biblia de una manera, déjeme decirle, como si fuera una tabla Ouija. ¿Cómo es una tabla Ouija la Biblia? Señor, háblame, ¿qué tienes para mí? A ver, háblame, Dios. Ok, Dios, ¿qué me vas a decir? Yo tengo un problema, una circunstancia acá en mi casa, mi mamá me pega y yo soy tributos sobre la tierra y hasta los relatos sobre la grandeza, Mardoqueo con que el rey lo engrandeció, donde yo seré como este Mardoqueo y me vas a bendecir, como si fuera una tabla de constancias que hace sus particularidades. Y déjeme decir, si no habla de la Biblia, sin perder, capítulo 1. Guillermo, acuérdense que si ustedes no se apuran a dejar, porque les es el dedo más rápido es nuestra don Guillermo lo encontró. Entonces, adelante. Hija más segura a la cual hace bien estar. El día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Guillermo, con una pregunta. ¿Qué entiende de lo que acabo de leer, don Guillermo? Me está preguntando a mí, yo pensé que estaba haciendo una pregunta general. No, era para don Guillermo primero y después sí le preguntamos a los demás. Claro, su merced fue el que leyó, su merced fue al que primero toca preguntarle. Se cara, Guillermo. Debemos estar atentos a la profecía, más sin embargo. Bien, primera buena impresión, excelente. Tenemos que estar atentos a la profecía. Muy bien. ¿Qué otra cosa entendió, don Guillermo? Qué pena cortarlo así. Pero debemos esperar hasta que realmente conozcamos, al hablar aquí el lucero, supongo que es la palabra de Dios, no sé. Sí, es la palabra del Hijo, se refiere ahí a la palabra del Hijo. La palabra de Dios por medio de su Hijo. ¿Sí? Y que no debemos dar una interpretación personal, lo que nosotros queramos, pensemos, creamos, no es nuestro criterio. Bien, ese último punto es muy importante, lo que acaba de decir don Guillermo. Nosotros no podemos darle una interpretación particular, personal, individual a la profecía, sino que la profecía ya tiene un propósito. La profecía como tal ya tiene un propósito. Y fíjense cómo define en ese pasaje la profecía. Dice que la profecía, dice la palabra profética es como una antorcha. ¿Alguien sabe qué es una antorcha? Es una guía, una luz. Muy bien, es una luz. ¿Qué tipo de luz es? ¿Qué tipo de luz es una antorcha? Una luz que se produce por medio de fuego, de una llama. Muy bien, es una luz por medio de una llama. Pregunta, ¿y para qué eran las antorchas? Para alumbrar. Para guiar. ¿Cómo? Bueno, de a uno, tranquilos, sin afanes. Para alumbrar, dice alguno. ¿Alguien tiene algún otro término para decir que para qué eran las antorchas? Para guiar. Para guiar. Pues más o menos, es muy ambigua su respuesta. Las antorchas se utilizaban era como linternas. Para eso era una antorcha. Si era para alumbrar, si era para guiar, pero para guiar en medio de ¿qué? De la noche. Fíjese que hoy en día nosotros no utilizamos antorchas. Las antorchas hoy en día son más bien decorativas. Las ponemos para un evento y que se van a casar en la playa y les ponemos las antorchas para que se vea bonito. Pero realmente en la época no era para que se viera bonito, sino que en la época se utilizaban era como linternas. Porque en la noche, ¿cómo veían? Si no habían postes de luz. Si las casas que tenían encendidas las luces por dentro, realmente era la luz de una vela. Y si la casa era pobre, usted se imaginará que no tenía 10 velas encendidas, sino que tendría por ahí una lucecita apenas para poderse mover. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, las antorchas son una linterna. Y fíjese lo que dice el pasaje en el verso 20. Dice, porque la palabra profética es como una lucecita, una antorcha, una linterna, ¿en medio de qué? En medio de la oscuridad. Y dice adicional a eso, ¿hasta qué? El día esclarezca. Muy bien, hasta que el día esclarezca. Es decir, que la antorcha tiene una vida útil. Es decir, la antorcha ha de ser temporal. Es decir, usted no enciende una linterna a la mitad de mediodía. Porque ¿para qué le sirve a usted una linterna a mediodía? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces fíjese que les dice, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Es decir, hasta que usted
ella no necesite la linterna. Es decir, la palabra profética no durará para siempre. Pregunta, ¿qué sí dura para siempre? ¿Hay algo que tenga una relevancia en la Biblia donde podamos decir que sí dure para siempre o no? No sé si ustedes se acuerdan de la homilía, de lo que enseñaba en la misa el Padre. La palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque es la que perdura para siempre y no tiene, nunca se termina, nunca. Devuélvase ahí un momento a Mateo, sin perderse. Estábamos en Mateo 24, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, señor. Verso 35, ¿quién lo leyó? Creo que lo leyó, si no fue Cristian, fue la señora Mary o Lenny. El cielo y la tierra pasarán. Muy bien, pero mis señora palabras Carmencita. no pasarán. ¿Cómo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así decían, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Oh, no pasará, no. Ahí sí se acuerdan, ¿no? Con Bueno. esa voz, ¿quién no? No, obviamente, yo sé que acá la estoy enamorando, pero no pueden enamorarse de mí. Ya no. Fíjense lo que decía antes Pedro. Pedro decía, ¿sabe qué? La profecía va a alumbrar por la noche hasta que amanezca el lucero en sus corazones. Va a decir Lucas cuando antes de que nazca, cuando ya ha nacido el Mesías, dice que el profeta se le acerca al Mesías y cuando lo ve, dice, cuando ve al hijo, al primo, dice, pues madre, este niño va a ser profeta del Altísimo porque Dios nos va a visitar desde lo alto con la aurora. Bueno, Jesús es la palabra del mediodía. La profecía no es la palabra del mediodía. La profecía es simplemente la palabra que estaba por la noche hasta que llegara Jesús. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero entonces él les dice, ¿saben qué? Ustedes no vayan a ser tan tontos de coger la palabra como tabla ouija. No vayan a cogerla como algo personal, como algo para solucionar su circunstancia. No, ella ya tiene un propósito. Está dirigiéndose hacia la luz que amanece. Ella va hacia allá. Bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que a nosotros ya nos llegó la luz. Entonces ya nosotros podemos entender las profecías y lo que estaban hablando de él. Eso no significa que Jesús también no hable también en términos proféticos. Porque déjeme decirle, si se cumplió toda la escritura, que es esta parte de acá, esta es la palabra de Jesús. Esta es la escritura. Si se cumplió toda la escritura que era profética acerca de este que apareció aquí, entonces toda esta palabra que dice él también se cumplirá. Eso es una garantía. Eso es una garantía. No es que, ojo, no tenga garantía. Porque eso está diciendo que, ojo, lo que él dice también se va a cumplir. La ventaja de lo que él dice es que él ya no está hablando a oscuras, sino que nos está hablando claramente. Pero en ese claramente nosotros tenemos un problema. ¿Cuál creen que es ese problema? No la hemos entendido. ¿Qué dice doña Carmencita? ¿Que no la hemos entendido? Bueno, bien, puede ser que no la hemos entendido, pero ¿por qué no la hemos entendido?
También porque la interpretamos. Bueno, porque la interpretamos. ¿Qué sería interpretar? Pues decir de acuerdo a mi pensamiento. Decir de acuerdo a nuestro pensamiento. Bien, bien, muy bien. Porque otra cosa de pronto podemos no entenderla. ¿Ustedes qué Porque piensan? no tenemos la mente de Cristo. Porque no tenemos la mente de Cristo. Yo no estoy seguro de esa respuesta, señora Carmencita. Porque se supone que si nosotros hemos nacido de nuevo, dice Pablo, ustedes ahora tienen la mente de Cristo. Ustedes han sido lavados en su sangre. Ustedes han sido hechos copartícipes. No solo eso. Dice, el Espíritu Santo viene a morar en ustedes. Entonces, eso de que no tenemos la mente de Cristo, de pronto algunos, pero no creo que todos. ¿Qué dice don Guillermo? Yo diría que de pronto porque no tenemos el Espíritu Santo, no hemos, no estamos vivos en el Espíritu. No Pues. hemos recibido el Espíritu. No hemos recibido el Espíritu Santo. Bueno, más bien puede ser que no hayamos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. De pronto por falta de fe. Por falta de fe, puede ser. ¿Qué dice es María Fernanda? Ella sí toda juiciosa, sí levanta la manita, el resto no, de una vez interrumpen. Yo creo que a veces la leemos desde nuestras emociones. Bien, bien. Lo que decía también la señora Miriam, leemos desde nuestra interpretación, desde nuestra persona. Bien. Resulta que también, con todo lo que ustedes dijeron, también nosotros tenemos que incluir que nosotros no la contextualizamos. ¿Se acuerdan ahorita el ejercicio que hicimos? Es que yo hice un ejercicio ahorita de preguntarles qué era la antorcha o qué es una antorcha. Sí, señor. Así nos pasa cuando leemos. Nosotros vemos tan románticamente, no es como una antorcha que alumbra en la noche. Entonces uno dice, tan bonito, ¿no? Tan lindo, romántico. Uno dice, se puso el Señor lindo en decir las cosas. Pero, ojo, es que hay un contexto. Hay una época en la que Él está hablando. Entonces, como es una época, ojo, los oyentes de esa época están entendiendo un poco mejor algunas cosas. Los oyentes de esta época estamos entendiendo un poco mejor otras cosas. Los oyentes de esa época no están entendiendo algunas cosas. Los oyentes de esta época tampoco estamos entendiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque hay un contexto cultural. Hay una época particular, entonces nosotros tenemos que también, mientras leemos, entrar a ese contexto. No solamente el contexto es la época, el tiempo. Ese es uno. También el otro es que está hablando en una cultura. Y ojo, no es lo mismo leer el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, que el Evangelio de Lucas. No es lo mismo leer el Evangelio de Juan que el Evangelio de Marcos. Ambos, o más bien todos los evangelios, están mirando desde una perspectiva diferente. El uno está mirando desde arriba, el otro está mirando de al lado, el otro está mirando de abajo. Cada uno va a tener esa expresión. Eso por un lado. ¿Sabe cuál es la otra cosa también? Ya miramos. Época, cultura, ¿sí? Y ahora hay otro elemento que también. El tipo del público al cual va dirigido. Como nosotros somos diferentes tipos de público, pues ellos a diferentes tipos de público le envían. Y por último, que no se nos puede escapar, la intención del autor. Porque Mateo tiene un criterio, Juan tiene otro criterio, Lucas tiene otro criterio. Ojo, ojo, es verdad lo que acabamos de leer en 2 de Pedro. Pedro dice, ¿sabe qué?
el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas. Así termina el verso 21. Él inspiró a los profetas. Los profetas no fue que dijeron, ay, venga, inspírame, inspírame, yo quiero que traiga la revelación. No, eso no funciona así. Sino que el Espíritu Santo vino y los inspiró y ellos hablaron siendo inspirados, no obligados. Entonces, mientras ellos están escribiendo, ojo, en sus criterios, en su manera de pensar y con sus intenciones, el Espíritu Santo es el que ha inspirado mucho de lo que ellos van a escribir. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando leamos, vamos a tener que tener en cuenta esos elementos. Yo les sugiero, ojo, si usted quiere hacer una lectura objetiva, esto ya es personal, si usted quiere, tenga en cuenta esos elementos. Son importantes, son muy importantes. Es más, hay libros de la Biblia que tienen un nivel alto. Hay otros que no lo tienen igual. Por ejemplo, yo le voy a dar mi perspectiva. No es que no le doy mi perspectiva, porque si no después usted no lee, sino que usted ahí dice, ay, no es que Daniel no lee estos o no le gustan estos, entonces por eso mejor yo no los leo, no, usted tiene que darse a la tarea de conocer, de entender y de comprender cada cosa. Entonces, mejor me quedo callado. Bueno, en Mateo 24 hay algunos elementos que son tomados de diferente manera porque nosotros los contextualizamos es en nuestra época y no los estamos viendo de su época. Porque estamos pensando, ojo, en nuestra cultura y no en su cultura. Porque estamos tratando de darle la razón a nuestro criterio, a nuestra intención, o peor aún, a lo que ya hemos creído y que para nosotros ya es verdad. Segunda cosa muy importante para leer. ¿Sabe qué? Desnúdese de todo lo que sepa. Vaya limpio. Sea como un cuaderno nuevo. Cuando uno entra a clases, sea como un cuaderno nuevo. No vaya preconceptuado, preconcebido, porque si no, no va a aprender. Porque como usted ya tiene el conocimiento, ya tiene el vaso lleno, no le cabe otra cosa. Necesita dejarse limpio, decir, Señor, mira, yo entiendo esto ya así, pero Padre, o sea, y si yo me estoy equivocando, si tal vez lo que me enseñaron es falso, o si tal vez yo lo que ya he creído porque a mí me pareció no es así, ayúdame, límpiame de mí para yo poderte entender a ti. Y ahí sí, todo eso lo va a poder contextualizar para su vida, para el mundo, para el entendimiento, comprensión de la vida de fe. Entonces, bueno, ahora sí, entremos al texto en materia. Fíjense cómo comienza el pasaje. Mateo capítulo 24. Leamos del 1 al 3. ¿Quién quiere leer? Señora Anita. Le ganó a doña Carmencita, don Guillermo ya iba, pero en carrera. Bueno, Mateo 24, 1 al 3, ¿verdad? Sí, señora. Dice el Señor, Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Bien, fíjense que esto viene de que Jesús estaba en el templo y sale del templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Tendría uno que haber leído Mateo capítulo 22 y 23. Mateo capítulo 22 son todas las tentaciones y pruebas que le van a poner
todos los otros grupos, o bueno, algunos de los grupos religiosos de la época. Se le van a acercar los saduceos, se le van a acercar los fariseos, se le van a acercar los herodianos, se le van a acercar los herodianos son los seguidores de Herodes. Los fariseos son el grupo religioso más fuerte y piadoso de la época, eran los más justos y morales de la época. Se le van a acercar los escribas, que eran los que guardaban el cuidado de cómo se escribía la escritura y eran los más entendidos sobre la escritura, ¿sí? Se le van a acercar, no me acuerdo si los sacerdotes también, ¿sí? Y todos se acercaron, ojo, con una mala intención. Usted lee el 22 y usted da cuenta, ellos venían a toda. ¿A qué? A desacreditarlo. Porque el tipo estaba cumpliendo muchas profecías que eran acerca del Mesías. Entonces el pueblo estaba pensando, ¿será que este es el Mesías? ¿Será que este es el Mesías? ¿Será que este es el Mesías? Muy importante entender eso. Porque para el pueblo judío en particular, a nivel general, estaban esperando al Mesías. ¿Qué es el Mesías? Uno dice, ¿pero qué es el Mesías? ¿Qué es el Mesías? Bueno, la palabra Mesías es una palabra hebrea. ¿Es una palabra qué? Hebrea. Hebrea. ¿Qué significa que es hebrea? ¿Qué significa que es hebrea? Pues que está en el lenguaje de los hebreos. Muy bien, sí, que es una terminología de un grupo étnico. Si yo le digo, por ejemplo, thank you, ¿qué entiende usted de thank you? Gracias. Ok, gracias. Y bueno, ¿y ese thank you dónde me sirve? ¿Dónde lo puedo usar? Estados Unidos. En Estados Unidos. Fíjese que ya nosotros cerramos el esto. Bueno, la palabra Mesías es una palabra que utilizaban los hebreos. Pero en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Mesías, porque la palabra Mesías, bueno, sí aparece, pero no aparece en hebreo, sino que va a aparecer en griego. El Antiguo Testamento se escribe el 99%, 98% en hebreo, un 1% en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. El hebreo era el idioma que hablaba el particular este pueblo. El griego era el idioma que hablaban a nivel universal, porque los romanos habían conquistado prácticamente el mundo entero, por lo menos el mundo conocido. Entonces, para poderse comunicar, ellos utilizaban el griego, porque los romanos no eran muy pilos, los romanos todo lo copiaban. Lo único que en lo que fueron muy pilos fue creando lo que es la ley romana, que hasta el día de hoy nos gobierna. ¿Sí sabía eso? O que estudian los abogados. ¿Derecho qué? ¿Sí saben que estudian los abogados? ¿Derecho qué? Romano. Derecho romano. Sí. Derecho romano. Entonces fíjense, el Imperio Romano todavía no ha terminado, en ese sentido, para que usted me entienda. Bueno, los romanos cogieron y generalizaron el idioma a nivel universal, me refiero a nivel de todos los lugares para poderse comunicar. Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra Mesías, que está en hebreo, en griego es Cristo. ¿Es qué? Entonces fíjese, Mesías y Cristo, ¿qué vienen siendo? Lo mismo. Muy bien, el que dijo lo mismo, muy bien, vienen siendo lo mismo. Usted sabe ahora la palabra Mesías y Cristo, ¿cómo es en español? Es ungido. Muy bien, Cristian,
La palabra en español, o sea, la traducción de Cristo o de Mesías al español es ungido. Pregunta, ¿qué es ungido? Ahorita para nosotros, contextualmente, ¿qué es ungido? El que salva. No. No hable carrera. Ay, pregúntele a alguien, oiga, ¿qué es ungido? A ver si le dice, no, el que salva. El escogido. El escogido. Perdón, David, para esta época, ungido es una persona que nos han enseñado en las religiones, que es el que tiene super conocimiento y es el especial y el que está en lugar de honor y el que tiene como la autoridad sobre un pueblo, el que se enseñorea. Eso no nos enseñó la religión realmente, ¿no? Muy bien, señora Ana Lucinda. Desde la religión, ungido es el que se pone por encima de todos y se cree más espiritual que todos y es el superapóstol o el profeta que está ungidísimo. Muy bien, desde la religión. Pero a nivel de cultural de nosotros, ungido ya ni siquiera tiene sentido. No es una palabra que usemos, es una palabra que no utilizamos. Es una palabra que solamente algunos por ahí entenderán porque tendrán un español más o menos alto en cuanto a sus estudios. Pero como tal, para nosotros perdió totalmente el valor. Ungido antes, Daniel, también era cuando me aplicaban aceite en la casa, en mi frente. Eso de ahí, es más, la palabra ungido viene desde unción, sobre lo que se derramó aceite. Entonces para nosotros ungido sería un buñuelo. Eso es ungido. Para nosotros eso sería ungido. Discúlpenme, ¿no? Ay, no, Daniel. Eso sí fue bien eficaz. Para que lo anoten, lo dijo Daniel. Primera Daniel 5:22. No, mentiras. Pero usted entiende que para nosotros esa palabra no tiene sentido. Mire, hay mucha gente que piensa que Jesucristo es un nombre. Pero Jesucristo no es un nombre. Jesús es el nombre. Pero Cristo es el llamado o es el ministerio o es el cargo que va a ejercer Jesús. Jesús el Cristo o Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Si ellos querían colocarle un apellido, le hubieran puesto más bien Jesús el hijo de José de Nazaret. Ahí sí ya hablan con apellido. Pero usted entiende que nosotros por religión decimos Jesucristo, que estamos pensando que nos referimos al nombre con apellido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Danielito, o sea que Cristo es como un título. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, señora Anita. Jesús, el Cristo es el título. Es lo que él se ganó. Es su mérito. Es su honra. Y ojo, los judíos estaban esperando a ese que tuviera ese título. Pero los judíos no tienen claro de qué es ese Mesías. Mire conmigo un momento el Salmo capítulo 2. ¿Quién lo quiere leer? Ojo, yo les estoy hablando muy por encima, pero es para que podamos entender. Yo creo que vamos a tener que partir este estudio en dos partes. Pero es que no quiero que se nos escape nada para que usted me comprenda por qué nosotros tenemos algunas terminologías raras. Y pues, perdónenme, pero hoy yo les maté 20 minutos, discúlpenme. Me avisa cuando tengan el Salmo capítulo 2. Ojo, todo el Antiguo Testamento nos serviría. Pero déjenme leer el Salmo 2. Don Guillermo, gracias por levantar la mano. Sí, yo les dije, ustedes no buscan, don Guillermo los meteoro, toca decirle. No, ya don Guillermo. No, le levantó la mano, yo no lo veo levantada. Él hizo así. Usted entiende no, que las tecnologías es diferente. Nada, viejo. Yo soy obediente, respondí a un llamado que hizo Daniel. Cuando tengan el Salmo 2, me avisan.
Pues yo avisé. Está reemplazando a Santiago. No levanté la mano. Sí, eso está reemplazando a Santi. Bueno, Don Guillermo, entonces Salmo capítulo 2. sí. ¿Todo el salmo? Sí, señor. Bueno. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos, con su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como concesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Fíjense que este salmo particularmente es un salmo mesiánico, es un salmo que para ellos es muy importante. Hay varios salmos que para ellos son clave. Salmo 23, el Salmo 51, ¿sí? Pero este salmo para ellos es muy especial porque habla de aquel que va a venir. Aunque no crea que es el único, hay muchos pasajes. Lea Isaías 61 en su casa, lea por favor el libro de Deuteronomio, que va a mencionar bastante, lea todos los profetas, Oseas, lea los últimos 2 capítulos de Malaquías. Son particularmente, tienen un tono muy mesiánico. Isaías 53. Y acá específicamente, fíjese, ¿por qué consultan los reyes y por qué se amotinan las gentes contra Dios? ¿Y contra quién? Contra su ungido. Muy bien, y contra su ungido. Contra su Mesías, contra su Cristo. Y después le empieza a dar ciertas características a este Mesías, a este Cristo o a este ungido. Dice que este Mesías, este Cristo, este ungido, ha de ser el rey el rey de reyes. Porque los demás reyes, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. No solo obedecer. Dice, tienen que doblar sus rodillas delante de él. Además que este es el especial, tanto así. Es más, ¿por qué es tan especial? Dice ahí, porque es su hijo. O sea, le da muchas características especiales a este Cristo, a este Mesías. Resulta que cuando Jesús llegó, él empezó a decir, yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Y eso para ellos fue coyuntural, porque veían las profecías que decían que él iba a hacer tales cosas, como sanar a los enfermos, como liberar a los atados por el diablo, los endemoniados, como darle vista a los ciegos, como hacer que el cojo y el tullido se levantaran de su cama. Pues para ellos es una cuestión impactante porque él está haciendo estas señales. Pero como ellos tienen sus suspicacias y no quieren caer en adorar al que no es, ellos empiezan a tentar y a probarlo y a tratar de rechazar sus palabras. Así termina el capítulo 22 de Mateo. El capítulo 23 comienza con el discurso de Jesús haciéndoles unas serias advertencias, unos serios reproches a ese pensamiento religioso. Porque si él estaba cumpliendo las profecías, ¿por qué lo estaban condenando? Y empieza a darles palo justamente a todos estos grupos religiosos. Durísimo. Y
empiezan los ayes contra los fariseos, contra los escribas y contra los sacerdotes. Uy, se empezaron a apagar las cámaras ya muy tarde. Hijo de madre, todo el mundo ya se está acostando. No. Volvimos. Pero es que sí, no, mejor dicho, acá nos quedamos. Entonces, fíjense, él empieza a hacerle los ayes, las reconvenciones, los regaños y todo el cuento. Y después de terminar, los discípulos y parte del pueblo y de la gente que lo seguía se quedó admirado. Porque a los fariseos eran a los que admiraban en su época. Y este los dejó callados a todos. Entonces todo el mundo se fue detrás de él. Pero me impacta fíjese la pregunta, volvamos a leer el verso 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense, después de que cogió y les dio una paliza, perdóneme, discúlpeme, los troleó a todos, para que usted me entienda. Yo me aterro, pero los discípulos salieron, pero mira este templo que ellos han construido, mira estas grandes piedras, mira esto, esta es la institución del Señor, de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Que será derribada. Toda esa institución se caerá. Mire, esta es una de las profecías más impactantes de Jesús. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Estamos hablando más o menos del año 33, ¿sí? Del Señor, más o menos. Usted entienda que no hay fecha exacta, ¿no? 33, 40, 25 después de Cristo, para que usted me entienda. En el año 62 comenzó el asedio de Jerusalén por los romanos. En el año 65 ya habían tomado Jerusalén. Para el año 72 el templo ya había sido derribado. Y como dijo el Señor, tal cual, no quedó piedra sobre piedra. Hoy en día, usted ha visto a los judíos ortodoxos así con sus barbas y con sus cosas así, llorando contra un muro, piadosos, clamando duramente porque fue arrasada Jerusalén. Bueno, ese muro donde ellos van y lloran y donde van y dejan los mocos, todos los judíos, ese muro es las columnas que quedaron o la pared del muro de base que quedó, y hacia el otro lado de ese muro se ve la planicie o la explanada del templo, lo que quedó. Y literalmente es así, una explanada, eso no hay nada que hacer. Y los judíos están tratando de construir nuevamente el templo, pero no pueden, porque ese lugar donde queda el templo, pues lo cogieron los palestinos. Entonces por eso los judíos le hacen la vida imposible a los palestinos y les mandan bombas y los matonean y todo el cuento, porque quieren construir y quieren que los palestinos salgan. E increíblemente, entre palestinos y judíos están cumpliendo la profecía del Señor de que no quedará piedra sobre piedra, porque así ha quedado 2000 años después. Estamos en el año 2022. Ya casi se cumplen 2000 años de esta palabra y de su profecía. Esta profecía de Jesús, o estas palabras de Jesús, se cumplieron en menos de 30 años. Para que usted me entienda, no ha pasado ni un siglo. Y se cumplió literalmente. Pero entienda, estos que son sus discípulos, estos que lo están siguiendo, todavía están mirando a las piedras atrás.
Así nos pasa a nosotros. Nosotros todavía nos fijamos en la institución, en su edificio, en la construcción, en la estructura que hay y que la religión ha construido en nosotros. Nosotros tenemos que pasar por encima de eso. Y fíjese a qué los llevó esta construcción. Después de que Jesús les dice eso, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por esta pregunta es que la gente relaciona el fin del siglo o el fin de los tiempos. Siglo, ya le explico por qué siglo, fin de los tiempos. El fin de los tiempos y la venida del Señor. Porque los discípulos están preguntando por las dos cosas como si fueran lo mismo. Y si usted se da cuenta, Jesús les contesta las dos preguntas y parte las dos preguntas en dos respuestas diferentes. Eso fue lo que leímos ahorita en Mateo. Pero por eso la gente siempre que le dicen el fin del siglo piensa religiosamente la venida del Señor. Solamente. Culturalmente está pensando en la destrucción del mundo. Porque, ojo, ese es el pensamiento, pero nosotros tenemos que tener un poco más amplio ese panorama. El libro de Apocalipsis es una sugerencia, léalo esta semana si puede, son 21 capítulos, son muy corticos, usted se demora más viendo un capítulo en Netflix, con eso le digo todo, de la serie que quiera, que leyendo todo el libro de Apocalipsis. Si usted lo lee esta semana juiciosamente, la otra semana vamos a destapar varias cosas con respecto a este pasaje. Sí, la otra semana no va a preguntarles cuál va a ser la pregunta del día, sino que vamos a comenzar con esto para poder cerrar bien el tema. Pero usted decide si lo lee, si no lo lee. Si no lo lee no hay problema, seguimos estudiando. Pero pues lo ideal es que lo lea para que usted entienda mucho de lo que vamos a decir la otra semana. ¿De acuerdo? Y por favor no le tenga miedo al Apocalipsis, no le va a caer un rayo. Yo sé que hay muchos que dicen, ay no, es que yo he leído toda la Biblia, pero el Apocalipsis no lo leo porque me da miedo. Por favor, o sea, es parte de la palabra de Dios. Y como decía por ahí alguno de ustedes, creo que fue doña Carmen, me encantó, dijo, es la victoria del Señor. Es el libro que habla acerca de que Jesús vence. No hay mejor resumen que el que hizo, no sé si fue la señora Carmen, no estoy seguro, que dijo, es el resumen de que el Señor vence. Pero bueno, continuemos. Entonces, bueno, dice ahí que ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pensarán ellos al hablar de la venida? ¿Acaso ellos saben que Él se va? ¿Acaso ellos saben que Él se va y que va a volver? ¿O porque están pensando o porque están diciendo qué señal hay de tu venida? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y qué habla acerca de la venida? Creo yo que el mejor resumen de que Él va a volver y de que se va está en el libro de Juan, en el capítulo 14. El capítulo 14 explica que Él se va, pero que va a volver. Pero ¿qué va a pasar antes de que Él vuelva? Eso es Juan capítulo 14. Pero también dice acá del fin del siglo. Pregunta, ¿qué significa siglo para ellos? O más bien le pregunto a ustedes, ¿qué es siglo? ¿Quién me quiere decir qué es siglo? ¿Qué entiende usted por siglo? Cuénteme, por favor. Sin miedo, sin vergüenza.
tiempo, un periodo. Un tiempo, un periodo. Ok, ¿qué más entienden acerca de siglo? 100 años. 100 años, dice alguien por ahí, 100 años. ¿Qué dice la señora Carmencita? No, que ya dijeron lo que iba a decir. 100 Ah, años. iba a decir 100 años también. ¿Qué será siglo? Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, resulta que ellos no medían el tiempo en siglos. Nosotros somos los que decimos por los siglos de los siglos, amén. Y entonces, usted cuando dice por los siglos de los siglos, amén, ¿qué es lo que quiere decir? Por mucho Tiempo por tiempos indeterminados, no sé, porque realmente ahí no estamos Pues especificando cuánto tiempo, pero es una unidad prácticamente de un tiempo indeterminado. Sí. ¿Qué dice la señora Carmen? Por siempre. Por siempre. Cuando nosotros decimos por los siglos de los siglos, amén, nosotros estamos pensando eternamente, por siempre. Pero ese por los siglos de los siglos, amén, nació cuando Jesús les dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra como fue hecha en el cielo. El pan nuestro según el día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No nos metas en tentación, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, claro, nosotros pensamos, está refiriéndose eternamente, porque para nosotros un siglo son 100 años. Pero la palabra siglo, traducida del griego al español, o más bien, la palabra siglo que tradujeron del griego, más bien la palabra que tradujeron fue siglo, pero la palabra no es siglo, sino que la palabra es aion, o eón, de ahí viene la palabra eón. Pero, ¿qué significa? Mire conmigo, por favor. Ya le digo. Esperen, que es que estoy buscando en la Biblia que no es. Permítanme un segundo, es que les estoy. Mire conmigo. No se vaya a dormir. Mire conmigo, alguien que me ayude abriendo. Hebreos capítulo 6, verso 5. Alguien que me ayude buscando Efesios capítulo 1, verso 21. Alguien que me ayude buscando Lucas capítulo 18, verso 30. Alguien que me ayude buscando Mateo capítulo 12, verso 32. ¿Quién tiene Hebreos 6? Yo. Muy bien, entonces señora Miriam, su merced comienza. ¿6 qué? 6:5, perdón. 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Lea desde el verso 3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pregunta, ¿qué está hablando el pasaje? ¿De quién está hablando? ¿De quiénes está hablando? De los que de los que habiendo conocido cayeron. Muy bien, perfecto, está hablando de los apóstatas, de los que habiendo creído y habiendo conocido y habiendo experimentado, se apartan. Pregunta, no digamos qué va a pasar con ellos, preguntémonos, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Qué fue lo que creyeron? ¿Qué fue lo que conocieron? ¿Y qué fue lo que experimentaron? Según lo que leyó la señora Miriam. A Jesucristo, el bien venidero. Más o menos. ¿Qué más dice ahí? Pues que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Muy bien. Ellos fueron iluminados, gustaron de la palabra de Dios y del don celestial. ¿Y de qué otra cosa? Partícipes del Espíritu Santo. Muy bien, partícipes del Espíritu Santo. ¿De qué otra cosa? Gustaron de la palabra de Dios. Muy bien. Los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. La palabra poderes es dunamis. De ahí viene la palabra ángeles. En el griego. Bueno, después estudiamos un poquito más de ángeles. Pero fíjese que dice de los poderes de qué? Del siglo venidero. ¿Dónde son los ángeles? ¿De dónde vienen los ángeles? Del cielo. Muy bien, del cielo. Entonces él dice que los poderes del siglo venidero. Según eso, ¿qué sería el siglo venidero? ¿El cielo? Muy bien, señora Mary, el cielo. Pero dejémoslo ahí. Vamos a... ¿Quién tiene Efesios? Yo. Su merced. Sí. Efesios 1:21. Desde el 20, léalo, por favor. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando. Desde el 19, perdón. ¿Desde qué? El 19. El 19. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del Padre, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pregunta, ¿de qué está hablando acá cuando habla de siglo? Don Guillermo. Cuando Jesús suba al cielo. Bueno, ahí más o menos, esa respuesta está incompleta, don Guillermo. ¿Qué dice acá de siglo? Tranquilos, acá estamos para equivocarnos. ¿Acá habla solo del siglo venidero? No, de este siglo también. Fíjese que dice este siglo y el siglo venidero. Danielito, perdón. Sí. Ese siglo no se refiere a este universo y el venidero no se refiere al de arriba de los cielos. Muy bien. Ahí se está refiriendo es precisamente a este siglo presente o a este universo o a este mundo o a este cosmos o a este Hades, sino que dice también y del siglo venidero, o sea, de el cielo de los cielos. Muy bien, señora Anita. Muy bueno darnos cuenta de eso. ¿Qué? Pero no como en el círculo que dice en el cielo y en la tierra. Por eso dice que él creó los cielos y la tierra. ¿Alguien tiene ahí
la versión de Jerusalén o Dios habla hoy? Yo tengo la de Dios habla hoy. Por favor, ayúdenme a buscar Hebreos capítulo 1. Es que la Dios habla hoy lastimosamente no tiene bien la traducción, pero miremos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los... Tacho un momento. En tiempos antiguos nos habló por quiénes? Por medio de los profetas. Por la antorcha. En estos postreros días nos habló por él. Por el Hijo. Por la luz del mediodía. ¿Sí ve que sí lo dice la Biblia todo el tiempo? ¿Sí ve que hay una diferencia entre los profetas y la palabra del Hijo? Continúe leyendo, qué pena, es que no había metido ese comentario. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Ahí, fíjese, dice ahí, y en estos postreros tiempos, o en estos últimos tiempos, como dijo Fernanda al principio, los últimos tiempos empezaron cuando vino ¿quién? El Hijo. El Hijo. Muy bien. Pero ahí dice que por él fueron creados o fueron hechos los ¿qué? Los mundos. Bueno, en otras versiones, bueno, en el griego no dice los mundos, dice los eones. O en otras versiones va a decir los siglos. Por ejemplo, si usted lee Reina Valera, creo que dice los siglos. Ah, no, en Reina Valera dice el universo. Pero en Jerusalén, que es una traducción un poco más antigua, son más juiciosos, son un poquito más fieles en la traducción y dice los siglos. Porque dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O el siglo venidero y el siglo presente. O, dice Colosenses, las cosas de arriba y las cosas de abajo. O las cosas invisibles y las visibles. O las cosas sobrenaturales y las naturales. O donde están los ángeles, los principados, las potestades, los gobernadores, como dijo Efesios, que son los ángeles, o las que están abajo, las presentes, las que podemos ver. ¿Sí me estoy haciendo entender? Continuemos ahí. Dije que Lucas, ¿no? Lucas 18, 30, ¿quién lo tiene por ahí? Dale, Lenny. Quedará sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero vida eterna. ¿No tienes Reina Valera para leer? Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando lees ahí el siglo venidero, ¿a qué se está haciendo referencia? Al siglo que va a venir, ¿no? O sea, al tiempo que va a venir, ¿no? Pregunta, ¿dónde se recibe la vida eterna? ¿No dijiste que en el cielo? Muy bien. Gracias, abogada. Querida abogada, mil gracias por ese comentario. En este presente recibirán o en este lugar se recibirá una cosa, pero en el siglo venidero se recibirá otra cosa, la vida eterna. Mateo capítulo 12, verso 32. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Dale. Sí. Venga, don Guillermo, nada. Nada, ni uno. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
fíjese que no está hablando ni de presente y futuro, sino está hablando es de este lugar, ni en el cielo de los cielos. Con el Espíritu Santo uno no se puede meter, ni aquí, ni en el cielo de los cielos. En el cielo de los cielos por eso vamos a rendir cuentas, por nuestras palabras contra el Espíritu Santo, contra su obra. Después estudiaremos eso. Pero fíjese que, ojo, en todos estos pasajes lo que estuvimos mirando es a qué se refiere con siglo. Devolvámonos ahora a Mateo. Estamos en Mateo 24 y dice, ¿y cuál será, cuándo vendrán a hacer estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿A qué siglo se está refiriendo entonces ellos que están hablando ahí? Al de la tierra, al de acá. Muy bien, a este universo. ¿Cuándo se va a acabar este universo? Fíjese que para los hebreos este mundo es temporal. Para nosotros no. Por eso nosotros somos dados a las causas. Ay, salvemos a los narvales. Ay, el delfín rosado. Ay, que la capa de ozono y que es. Con eso no le estoy diciendo, oiga, sea un miserable desgraciado que bote basura al piso. No entendió. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que las causas de este mundo son para este mundo, son acá. Y vivir por esas causas, ojo, me refiero a darle su vida a esas causas, es tener una mente muy, muy pobre, muy de abajo, muy de este siglo. Y fíjese, ni siquiera vivir para estas causas, ni siquiera es digno de este siglo. O sea, aquellos que defienden el fracking, déjeme decirle, ni siquiera para tener una mente pobre alcanza. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero ojo, ellos sí tienen más claridad con respecto a eso, porque ellos no están pensando en tiempo, sino están pensando en lugar. Por eso Jesús les va a decir más adelante, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, tanto el siglo presente pasará, como el siglo venidero pasará, pero mis palabras no pasarán. Usted imagínese qué tan altas han de ser las palabras del Hijo, que es inclusive más alta que el cielo de los cielos. Pregunta para nosotros. ¿Para nosotros realmente la palabra del Hijo es así? ¿Es más alta que el cielo de los cielos? ¿O para nosotros qué es lo más alto? Aquello por lo que vivimos, pagar un apartamento, la matrícula del hijo, el mercado de la casa, que se sienta bien el esposo, la esposa, los hijos. Yo, discúlpeme, acá vemos quienes se mueren hasta por sus gatos. Yo los he visto llorar lágrimas de sangre por sus gatos. Entonces, usted y yo tenemos que entender eso. Quise dar esta introducción 8:57 para que pudiéramos ya empezar con el pedazo grande que ha de ser entonces cuáles son estas señales. Y quisiera que ustedes fueran y concluyeran la otra semana diciéndome cuál es la respuesta de Jesús. La primera, acuérdense, ellos le están preguntando por su venida y le están preguntando por el fin de este mundo. Fíjese que ellos están pensando en el fin de este mundo y su venida. Pero déjeme adelantarle un poquito. Déjeme adelantarle solo una cosita. Cuando se habla del fin, no solamente se va a hablar del fin de este mundo. Se va a hablar también del fin del diablo. Y se va a hablar también del fin del hombre. Y como dijo Fernanda, que me pareció muy bueno, el fin de este mundo ha de tener todo un proceso. El fin del diablo ha de tener otro proceso y el fin del hombre ha de tener otro proceso.
Y es más, va a hablar también del fin de la iglesia. Sino que cuando estamos hablando del hombre, la iglesia es parte de la humanidad, pero no es toda la humanidad. Entonces ahí hay mucho trecho para cortar, para que usted y yo podamos empezar a estudiar mucho más juiciosamente. ¿Hasta ahí les pareció bien? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que alcanzamos a estudiar? La otra semana no va a ser tan exponencial, sino que la otra semana va a ser más participativo, porque ustedes habrán leído Apocalipsis. Si no leen Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta. Todos nos vamos a dar cuenta, no se preocupen, porque van a estar perdidos en muchos de los términos que vamos a hablar. Daniel, usted está trabajando con un equipo re inteligente, pilo, responsable. Yo no dije que fueran brutos, pero espero que sean comprometidos, responsables, juiciosos. Tiene 22 capítulos Apocalipsis. O sea que puede leer casi de a 3 diarios. Pero no le debía haber dicho esto, porque entonces no va a leer ni 3 diarios. Tiene 7 días. Es más, y si cuenta hoy, 8. Entonces, pórtese juicioso, léalo rápidamente, no se deje coger la tarde. ¿Listo? Listo, sí señor. Ok, entonces, sé que no le contesté su pregunta, señora Mary, pero es que vale la pena demorarnos un poquito. Bueno, Lenny, un número del 1 al 10. 8. Señora Miriam, un número del 1 al 10. 2. Felipe, un número del 1 al 10. ¿Ya se durmió? Ok. María Fernanda, un número del 1 al 10. 4. Ok. Señora, no, don Guillermo, un número del 1 al 10. 6. Un número del 1 al 10, señora Mary. 5. Un número del 1 al 10, señora Carmen. 9. Un número del 1 al 10, señora Anita. 7. Señora Anita. Ore por nosotros los pecadores. Pecadores. Por los pescadores Amén. Finalmente. de almas. ¿No? ¿Oramos ya? Amado Padre, te damos muchísimas gracias por ese privilegio, Señor, ese refrigerio que nos das a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor. Por ese alimento que pones a nuestra mesa hoy, Padre, y por esos hermanos que son iglesia para que nuestra fe se fortalezca, amado Dios. Yo te doy muchísimas gracias porque tu amplio perdón es demasiado generoso, Padre. Tu amor tan grande, tu misericordia que demos hoy, Padre, es inmensa, que no podemos comprenderla, amado Dios. Tu palabra es tan alta, Dios mío, pero que viniste a nuestro corazón, amado Dios, a nacer con esa luz que así como el sol alumbra y podemos ver con gozo la luz del sol. Dios mío, cuánto gozo es tener a Cristo, tus palabras que nos dan vida a nuestro ser. Gracias te damos, precioso Dios, por hablarnos cada día con tu palabra, Señor, con esa libertad de evangelio, Dios. Yo te doy gracias, amado Dios, por permitirnos venir a ti, porque tú viniste por nosotros, nos hallaste, porque te enamoraste de esa iglesia. Dios mío, te doy gracias, porque nos amaste, porque nos ves estás como el esposo, como el padre para nosotros, Dios mío. Síguenos pastoreando, amado Señor, porque necesitamos de tu ayuda cada día, Padre. Necesitamos que nuestro corazón se doblegue, que nuestro corazón pueda orar, pueda leer tu palabra, que la pueda comprender, amado Dios. Necesitamos tu ayuda, Padre.
Necesitamos de ti, amado Dios, para permanecer, para corresponder, amado Dios, a tu misericordia, a tu amor, Señor, y estar ahí, Padre, con todo lo que somos, Señor. Con todo lo que somos podemos presentar ante ti y decirte, Padre, gracias. Gracias por este hoy. Gracias por permitirnos experimentar la vida eterna aquí, Señor. Para conocerte a ti, amado Dios, a tu Hijo, y poder saltar a la vida eterna. Dios mío, muchas gracias. Y cada hermano, Señor, ayúdanos, guárdanos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes ir por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Permítenos escoger el bien. Siempre la palabra tuya, el bien, Señor. Guarda a cada hermano y el que está débil, Señor, fortalécelo, Padre. El que está atribulado, Padre, quita toda opresión, toda angustia, Señor. Y el que necesita consuelo, Padre, sé que tú lo eres. Tú lo eres todo, Padre. Tú lo eres todo, Señor. Solo basta doblegar nuestro corazón. Yo te doy muchas gracias, amado Dios, porque tú estás ahí cercano, Padre, al que te quiera buscar y te quiera invocar de veras, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, y hoy hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Anita. Gracias. Gracias. Que pasen buena noche. Un abracito. Gracias. Buenas noches. Gracias para todos. Muchas gracias. Muy buena noche. Pórtense juiciosas. Y doña Luz Mary